Saludos, bienvenidos. Tiempo de debate electoral en la Radio-Televisión Pública de Andalucía, con la vista puesta a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. El plan de cobertura diseñado por la RTVA incluye este debate en el que los candidatos por Córdoba de las formaciones políticas con representación parlamentaria, conforme a los resultados de las últimas andaluzas, van a tener la oportunidad de exponer aquí esta noche sus propuestas. Les presento ya de forma rápida a los invitados de este debate provincial. Isabel Ambrosio, Partido Socialista, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Jesús Aguirre, cabeza de lista del Partido Popular por la provincia de Córdoba. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ángel Pimentel, cabeza de lista de Ciudadanos por la provincia de Córdoba. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña en este debate José Manuel Gómez por Andalucía, la lista que presenta por Córdoba. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Y Alejandro Hernández, cabeza de lista de Vox en la provincia de Córdoba. Bienvenido y gracias por acompañarnos todos en este debate provincial. Brevemente les voy a explicar la dinámica de este debate, reglas que garantizan la igualdad en tiempos e intervenciones de cada uno de los candidatos, que ya conocen nuestros invitados y que les comento también de una forma muy rápida para nuestra audiencia. Tras un minuto de intervención inicial de cada candidato se van a plantear 3 bloques temáticos. El primero para hablar de política social, sanidad, educación e igualdad. El segundo para abordar economía, empleo y política fiscal. Y un tercer bloque para hablar de gobernanza, política territorial, financiación autonómica y pactos y regeneración. En cada uno de estos 3 bloques los candidatos van a disponer de 4 minutos para explicar sus propuestas y entrar en debate, tiempo que estará reflejado en un marcador controlado por árbitros profesionales y que en todo momento pueden ver nuestros invitados para que puedan así administrar su tiempo. Se ha realizado un sorteo para determinar qué candidato abre y cierra cada bloque, de modo que el que cierre, eso lo iré recordando a lo largo del debate, pues tendrá que reservar algunos segundos para cumplir así con el orden previamente establecido. El objetivo definitivo es que haya fluidez y debate auténtico en esta exposición de ideas. Y como cierre también, cada candidato dispondrá de otro minuto en orden de menor a mayor representación según los resultados de las pasadas elecciones autonómicas. Criterios todos estos acordados por los candidatos, que conocen bien, y criterios que van a guiar este debate que ya iniciamos. Iniciamos con este minuto inicial de intervención para cada invitado según orden previamente acordado. Comienza el Partido Popular, que fue la segunda formación política más votada en la provincia de Córdoba en las elecciones de 2018, y le seguirán de orden mayor a menor según esos resultados. Así que comenzamos este primer minuto de intervención. Tiene la palabra Jesús Aguirre, Partido Popular, su primer minuto. Buenas noches, andaluces, cordobeses. Tras 37 años de gobierno de izquierdas, hace 3 años y medio nos enfrentamos a unas elecciones donde se ponía en solfa al Partido Popular, que viene el Partido Popular, que viene el Partido Popular. Hemos estado 3 años y medio gobernando con Juanma Moreno y le ha sentado bien a Córdoba y a Andalucía un gobierno del Partido Popular. Hemos tomado soluciones, a pesar de crisis, a pesar de la subida de los combustibles, del IPC, las propias pandemias que hemos tenido que ir sufriendo, se han tomado soluciones en beneficio de todos los andaluces y en beneficio de todos los cordobeses. Voy a intentar durante este tiempo transmitiros todas las medidas que hemos tomado en gestión y todo lo que hemos hecho dentro de lo que son nuestras propuestas electorales de cara a los próximos 4 años para intentar tener la confianza de todos los cordobeses y conseguir un gobierno de cambio, un gobierno moderado, como es el gobierno de Juanma Moreno. Gracias, señor Ambrosio. Pues en primer lugar, buenas noches, y quiero empezar dando las gracias a esta casa, a los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur, que a pesar de las políticas de recortes del señor Moreno Bonilla y de la amenaza de la fuerza política de Vox, hoy siguen haciendo su trabajo y permiten no solo tener el recorrido y el balance de haber tenido ese papel vertebrador de la radiotelevisión andaluza, sino que permiten en democracia debates como el que esta noche vamos a poder tener, para poder comparar y proponer. Comparar y proponer, y el Partido Socialista viene con un programa electoral que habla de mejorar la vida del día a día de muchísimos cordobeses y cordobesas, generando oportunidades de empleo y distribuyendo mucho mejor la riqueza. Todo lo contrario de lo que hemos vivido durante estos 3 años y medio después de esa devastadora gestión del señor Moreno Bonilla. Un programa que habla de derechos y habla de libertades. Un programa que habla sobre todo de progreso, y lo resumiría en 2 frases. Un proyecto ambicioso en lo económico y sobre todo muy contundente en lo social. Señor Pimentel, Ciudadanos. Buenas noches a todas y a todas. Hace 4 años los andaluces decidieron cambiar Andalucía. Decidieron hacerlo con las políticas liberales de Ciudadanos y lo hemos hecho.
Después de 37 años de socialismo, Ciudadanos y las políticas liberales de Ciudadanos, junto con los andaluces, hemos cambiado Andalucía. La corrupción ha pasado de 200 a 0. 1 de cada 4 españoles que encuentra trabajo es andaluz. Somos líderes en creación de empleo y de empresas. Somos los segundos en número de autónomos. Y todo lo hemos hecho gracias a vosotros, por ese cambio que se produjo por las políticas liberales de Ciudadanos. Ciudadanos no ha venido aquí a prometer nada, eso lo hicimos en el 2018 y hemos cumplido. Hemos cumplido con todo lo que dijimos. Y queremos seguir trabajando, queremos seguir liderando la economía española. Y lo queremos seguir haciendo con las políticas liberales de Ciudadanos. Y lo vamos a conseguir, gracias a vosotros, el 19J. Gracias. Primer minuto, señor Gómez, por Andalucía. Buenas noches a todas y a todos. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y te ponías enfermo y tu madre llamaba por teléfono e intentaba coger cita y le daban cita esa misma mañana? A día de hoy eso sería muy difícil. Probablemente casi seguro no le cogerían el teléfono. Tardarían 2 semanas en darte esa cita. Y ya no hablemos de los especialistas. Estamos sufriendo un proceso de privatización, de venta a cachito de la sanidad pública. Esto ya pasó en tiempo atrás con una empresa eléctrica como era sevillana, todos lo recordarán, y a día de hoy estamos sufriendo las consecuencias con el encarecimiento de la luz. Nosotras estamos aquí desde Por Andalucía, hemos venido a evitar que se venda la sanidad a cachito. No queremos que tengan que hipotecar nuestra gente sus casas para poder operarse. Por eso, desde Por Andalucía, defenderemos nuestra sanidad pública y nuestros servicios públicos. Gracias, señor Hernández. Primer minuto para Vox. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Diríase, después de escuchar a las personas que me han precedido, que vivimos en países o en realidades diferentes. Pero bueno, en fin, la realidad es que efectivamente en el diciembre del 18 los andaluces votaron un cambio radical sobre lo que se había vivido hasta la fecha. 37 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE, en muchos casos junto con los comunistas, y Andalucía seguía en las colas en todos los ratios de progreso y de desarrollo. Pero ahora, 3 años y medio después, si hacemos balance, la realidad nos enseña que desde luego ese cambio no se ha producido. Tenemos que decir que efectivamente las únicas cosas buenas que se han hecho desde el Gobierno son las cosas que han negociado y han pactado con Vox. Hablamos de las bajadas fiscales, hablamos de las medidas de agilización administrativa y hablamos también, por ejemplo, de la ley del suelo. El resto son una continuidad de las políticas socialistas que se han venido haciendo durante todos estos años. Gracias. Hemos cumplido el primer minuto de intervención para cada uno de nuestros candidatos y la candidata que nos acompaña. Así que abordamos ya el debate propiamente dicho con la introducción del primer bloque temático para que cada uno de ellos expongan sus propuestas, sus argumentos y entre en debate sobre política social, sanidad, educación e igualdad. Por sorteo va a iniciar este bloque Por Andalucía, lo va a cerrar el Partido Socialista. Recuerdo que como último turno la candidata socialista podrá reservar unos segundos precisamente para cumplir así el orden establecido de ese último turno. Así que les recuerdo 4 minutos de intervención en cada bloque para cada candidato. Empieza Por Andalucía, José Manuel Gómez, cuando quiera. Bueno, como hemos hablado antes, la política en cuestión de servicios públicos, ya hemos visto que durante estos años han sufrido una merma enorme en los servicios públicos, tanto en cuestión de sanidad, donde se han despedido a 8.000 sanitarios. Desde Por Andalucía lo que proponemos es claro. Nosotras proponemos la defensa de los servicios públicos, pero no solo la defensa de los servicios públicos, sino una ampliación de esos servicios públicos. En materia de sanidad, nuestra propuesta es clara. Lo que proponemos es la contratación de nuevo de esos 8.000 sanitarios que fueron despedidos. La renovación del contrato de los 12.000 sanitarios que aún está pendiente. Además, proponemos una amplitud de un tema que preocupa mucho a las andaluzas y los andaluces y a los cordobeses y cordobesas, del que prácticamente no se habla, que es la salud mental, la salud bucodental y la fisioterapia. No puede ser que para poder acceder a una cita tengas que elegir entre hacer la compra o ir a la cita psicológica. No puede ser que tengamos que elegir entre pagar la luz o ir al fisioterapia. Eso es nuestra defensa. Además, en cuestión de educativa, proponemos una reducción de la ratio
Porque no puede ser que en lugar de aplicar esa reducción de ratios teniendo en cuenta que hay una menor natalidad, lo que estemos asistiendo sea a que se cierran líneas educativas en pueblos, incluso en las ciudades. Sí, señor Aguirre. Bueno, pues lo primero que quiero, por supuesto, es agradecer a todos los trabajadores y profesionales sanitarios, a los trabajadores de educación, a los trabajadores en política social, su magnífico comportamiento que han tenido durante estos 27 meses que llevamos de pandemia. Sin ellos hubiera sido imposible abordarla de la forma tan efectiva como se ha ido abordando por parte de todos los sectores que antes he dicho esta pandemia. Y luego me voy a ir a las voluntades políticas. Desde que empezamos esta legislatura tenía clarísimo Juanma Moreno y el Gobierno de que las políticas sociales, igualdad, sanidad, educación, era la base de todo. Y la voluntad política se manifiesta en los presupuestos. Lo demás es humo y se lo lleva el viento, y lo demás es hablar por hablar. Los presupuestos generales de la Junta de Andalucía es donde se ve la voluntad política. Cuando tú ves los presupuestos que hemos subido a nivel de sanidad de un 6,1% a un 7,5%, más de 3.000 millones más en sanidad, eso es una apuesta por la sanidad. Con los mismos niveles de porcentaje de privada que teníamos antes y que han tenido todas las comunidades autónomas. Cuando vemos que en educación hemos subido a un 5% del PIB, eso es apostar por la educación pública. Cuando vemos que en políticas sociales baja de forma muy importante, un 27%, las listas de espera en dependencia, eso es apostar por la dependencia. Y a nivel de trabajadores, 109.000 a nivel de educación, pero a nivel de sanidad, de 95.000 a 125.000. Supone 30.000 trabajadores más, con OPE, con traslados, de los cuales 2/3 están ya con su plaza en propiedad. Solventar OPE que había trancadas. Todo ha sido el trabajo para fidelizar a los profesionales y evitar esa fuga de bata blanca y esos contratos basura que había antes. Ahora tenemos una sanidad y este Gobierno es el garante del sistema sanitario público de Andalucía. Bueno, ya nos los temíamos, ¿no? Que el señor Aguirre iba a venir hoy a contarnos un cuento. ¿Verdades? Y a no poner sobre la mesa cuentas que sean claras, contundentes y que se puedan demostrar. Señor Aguirre, su balance fundamentalmente a lo largo de estos 3 años y medio es que no ha puesto a la cola en la prestación y en el balance que hace el Servicio Público de Salud con la calidad con la que teníamos. No ha puesto los penúltimos y no ha puesto la cabeza justo después de Madrid en la derivación de los recursos públicos a la sanidad privada. Ese es su balance. Ya ni que decir, no solo ya los 8.000 sanitarios despedidos, los 12.000 que siguen teniendo esa amenaza sobre sus cabezas, sino que le podría hacer lo mismo que ha hecho mi compañera Ángeles Ferri en estos días en otro debate público, sacarle aquí mi móvil y poderle hacer una demostración en directo de lo que está significando especialmente y a pesar de usted el magnífico trabajo que están haciendo los profesionales sanitarios que no pueden más. Bueno, pues en ese sentido creo que hay que tener muy claro que cuando hay una prioridad lo que hay es que buscarle una solución. Por eso desde el PSOE de Andalucía y Juan Espada la primera decisión que va a tomar cuando llegue a ser presidente de la Junta de Andalucía es un pacto por la sanidad pública, un pacto económico y social que nos permita recuperar esas 48 horas como máximo en la atención primaria, que incorpore la especialidad de geriatría en la atención primaria, que le haga también el reconocimiento a los trabajadores de salud Respondo como trabajadores esenciales y sabiendo que pueden desarrollar mucho más y sobre todo extender esa capacidad que tiene el Servicio Público de Andaluz de Salud de tener en consideración una iniciativa fundamental y una necesidad básica como es una modernización de nuestra estrategia en materia de salud mental. Bueno, yo lo primero que quiero dar es la enhorabuena a todas las personas que trabajan en la sanidad, que trabajan en la educación, que trabajan en asuntos sociales y en políticas sociales, por el comportamiento que han tenido durante la pandemia. La verdad que ha sido ejemplar y digno de admirar y digno de elogiar por todos los que estamos aquí y por todos los andaluces. En segundo lugar, cuando nosotros llegamos al Gobierno, por parte del Partido Socialista y por parte de la izquierda, parecía que se iba a acabar el mundo. Andalucía se nos iba a acabar, Andalucía se iba a acabar el mundo y ya esto no va a remontar, esto no va a ir a ningún sitio. Pues bueno, 3 años y medio después, 2 de ellos con pandemia, recordémoslo, tenemos un presupuesto superior en sanidad, alcanza el 7% del PIB, tenemos un presupuesto superior en educación, hemos llegado a políticas que nunca se habían pensado dentro de Andalucía, como es por ejemplo una equiparación salarial a la media
de los profesores de educación y a la media. En derivaciones a la privada. Hemos llegado a la derivaciones a la privada. Hemos llegado a la equiparación salarial de los profesores, a la media nacional. Hemos situado la educación en los niveles más altos que pueda haber, sobre todo en parte gracias al trabajo de todos los profesionales de la educación y sobre todo por las políticas que se están haciendo a través, por ejemplo, de la formación profesional. La formación profesional dual ha sido un éxito en Andalucía y está siendo un éxito en Andalucía. 22 nuevos ciclos formativos vienen para el año que viene a la provincia de Córdoba y todas estas políticas se han hecho desde el máximo consenso con sindicatos, con empresarios cuando se ha tenido que hacer. La formación profesional dual, por ejemplo, está acordada con todos los sectores económicos que hay en cada una de las poblaciones y acorde a ellos se sitúan los ciclos formativos. Y luego las políticas sociales. Políticas sociales que parecía que se iba a acabar el mundo. Bueno, pues políticas sociales se está invirtiendo mucho más que nunca. Y el blindaje de las políticas sociales ante las políticas que quiere ejercer la extrema derecha 700 días en la ayuda a la dependencia. Gracias a Ciudadanos, porque Ciudadanos ha blindado las políticas sociales. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que reconocer, y así se lo hemos trasladado en muchas ocasiones a la señora Aguirre, que parece que le ha tocado bailar con la más fea, ¿no?, en esta legislatura, evidentemente, porque empezamos con la listeria, después pues también hubo un episodio con el virus del Nilo, creo recordar, la pandemia, por supuesto, ahora tenemos también este nuevo virus, ¿no?, la viruela del mono, del que sabemos muy poco. Eso es cierto. Y señora Aguirre, nosotros hemos sido leales y responsables, porque en muchas ocasiones desde Vox se ha sostenido su consejería y se han sostenido sus políticas, en el entendido de que en ese momento lo que tocaba era, por supuesto, apoyar al gobierno y arrimar el hombro. Pero claro, lo que no podemos admitir ahora, y entendemos que no es de recibo, es que hoy en este debate nos traslade pues un mensaje triunfalista en el que, bueno, pues más o menos nos viene a decir pues que todo ha sido magnífico cuando realmente la gestión deja mucho que desear. Los 14 días a los que se refería el compañero, efectivamente, eso es así, 14 días de retraso para la atención primaria. Y de ahí, bueno, pues se derivan muchísimos más problemas. También sabemos que al final el problema, hablas con los profesionales y te dicen que hace falta más médicos. Usted lo ha reconocido en alguna ocasión. Sí, sí. Hacen falta médicos. No hace falta personal sanitario, hacen falta médicos, necesitamos contratar médicos. Y ustedes no han sentado las bases para que esto pueda arreglarse ni a corto ni a medio plazo. Esa es una realidad. No se ha producido esa equiparación salarial que permita pues, que muchos profesionales opten por contratar con los servicios sanitarios de Extremadura, de Murcia o de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿no?, por poner un ejemplo. Y efectivamente, hombre, nosotros entendemos que el mensaje en materia sanitaria tiene muchas sombras y algunas luces que evidentemente, bueno, pues no vamos a negarle, pero no entendemos que sea razonable ese mensaje y ese tono triunfalista con el que han venido produciéndose y pronunciándose en los últimos meses. Y respecto de la educación, bueno, pues diríamos lo mismo. Se ha vendido mucho humo. Se habla ahora de la educación dual, pero bueno, al final tenemos muy buenos ratios, pero al final, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las contrataciones? De eso hablaremos luego cuando toquemos el tema del empleo, pero no vendamos humo, no engañemos a los andaluces. Nos estamos gastando muchísimo dinero, muchísimos recursos en políticas que no están dando resultado. Gracias, señor Hernández. Si les parece, vamos a hacer un pequeño recuento de cómo va el tiempo en este primer bloque. Ya han intervenido todos nuestros invitados. El Partido Socialista todavía tiene 2 minutos 19 segundos para emplear en este primer bloque. El Partido Popular le quedan 2 minutos con 5 segundos. Ciudadanos ha consumido más tiempo, 1,51 todavía tiene a su favor en este primer bloque. Por Andalucía, 2,27 y Vox también todavía dispone de 1 minuto 23 segundos para emplear en este primer bloque que, insistimos, estamos abordando temas interesantes e importantes como las políticas sociales, la igualdad, la educación y la sanidad. Abierto el debate. Tomen la palabra cuando lo deseen. A mí sí me gustaría, de alguna manera, subrayar que cuando la próxima cita electoral que tenemos el 19 de junio, cuando las formaciones políticas nos dedicamos a pedir la confianza, también hay que hacer balance. Y en ese sentido, el señor Aguirre, muy especialmente, porque ha tenido la responsabilidad de gobierno, ni más ni menos que en la cartera de salud, tendría que hacer también un ejercicio de humildad y
y reconocer el nivel de incumplimiento de sus promesas electorales con la provincia de Córdoba. Centros de salud que a día de hoy no son absolutamente nada más que un documento, Chare como el de Palma del Río, que sigue cerrado, igual que hace 3 años y medio, esa promesa electoral de la construcción del edificio de consultas externas del Reina Sofía, 3 años después sigue siendo un auténtico solar, y no le hemos escuchado en ningún momento dar una explicación más allá de la pandemia. En la gestión, y cuando vienen las dificultades, hay que ser capaces también de sumar alianzas, y en ese sentido ha dejado a un lado, y especialmente a aquellos que no eran de su fuerza política, alcaldes y alcaldesas que a lo largo de los meses peores de la pandemia no han tenido nunca una llamada del gobierno andaluz ni un reconocimiento para poder atenderlos. Con lo cual, con mucha sinceridad, en materia sanitaria, y lo abordaremos en otros asuntos a lo largo de la noche, la provincia de Córdoba no tiene absolutamente nada que agradecerle al gobierno del señor Moreno Bonilla. El nivel de incumplimiento y el balance es tan nefasto que es imposible poder reconocerle ni un solo mérito. Yo la verdad es que no entiendo muy bien el triunfalismo que venden. Quiero decir, tenemos récord en derivaciones a la sanidad privada. Aquí tengo una carta de una señora que se llama Grecia, de 82 años, que pidió la ayuda a la dependencia, tardó 1 año en recibir la respuesta y después de 1 año la respuesta fue negativa. O sea, ¿cuál es el triunfalismo? En sanidad tenemos un montón de problemas. Según el último CIS andaluz, es la segunda preocupación de la gente la atención primaria. Si quiere, podemos hacer la prueba de cuánto tardan en darte la cita en la atención privada. Es un problema. Si simplemente le estamos planteando que no se ha hecho una buena gestión, no se ha hecho una buena gestión, y usted lo sabe. O sí se ha hecho una buena gestión de lo que ustedes quieren hacer, que es el modelo que venden, el de derivar y empobrecer lo máximo posible la sanidad pública para acabar derivando y dándole la gestión de la sanidad a la sanidad privada, ¿no? Porque lo mismo pasa con el tema de los cuidados y la residencia de ancianos, ¿no? Porque estamos asistiendo a un proceso de privatización de la residencia. Yo creo que el sistema que nosotras tenemos que defender desde la Junta de Andalucía es un sistema de cuidado por el cual el sistema público garantice que esas personas van a ser atendidas sin que detrás haya unos intereses especuladores con respecto a sus vidas y a sus cuidados. Las cifras son tosutas, que son las que he dicho antes en mi primera intervención. Luego no hay más sordo que aquel que no quiere oír. Sí, ese es el problema. Ese es el problema que ustedes tienen, que céntrese en la globalidad. Miren ustedes ahora, Salud Responde, si llaman ahora son 7 segundos lo que tiene demora. La atención primaria está en 2,3, ahora mismo lo que es la media estadística de Córdoba. La atención telefónica está en 3. No se vayan a los extremos, vámonos a lo que es una media estadística. La equiparación salarial a nivel de los médicos y del personal sanitario se ha conseguido a través de pacto con la mesa sectorial. El último hace nada, un pacto con todos los sindicatos mayoritarios a nivel de la mesa sectorial. Yo creo que hemos progresado bastante bien desde el punto de vista sanitario. ¿Que hay mucho más que hacer? Por supuesto que hay muchísimo más que hacer y en eso estamos. Nosotros estamos continuamente haciendo el diagnóstico e intentando poner el tratamiento para mejorar el sistema sanitario público de Andalucía. Pero no le quepa no le quepa duda. Somos actualmente los garantes del sistema sanitario público. Y a las pruebas me remito, y son las cifras. Y mire usted los presupuestos. ¿Cómo se garantiza el sistema de sanidad pública invirtiendo en la privada? ¿Cómo se hace eso? La inversión que se hace en privada, igual que en todas las comunidades autónomas, lo que pasa no es cierto, no es cierto. Por favor, mire usted la cifra y compare. No es cierto, aquí está la cifra, mucha más inversión en la sanidad privada. Estarán invirtiendo en la sanidad privada de los complejos sanitarios privados. Nosotros estamos en la pública y sumamos recursos público-privados en beneficio del paciente. No le quepa duda. No es cierto. ¿Ciudadanos o Vox, que tienen más tiempo acumulado por el momento? Yo quería comentar que se ha dicho aquí el tema de la inversión en educación. El tema de la inversión en educación se ha apostado más que nunca por la inversión en educación. Se ha apostado más que nunca. Nosotros cuando llegamos aquí en el 2018 se invertían 7.000 millones de euros en educación. Actualmente estamos en el 5% del PIB, que son 8.250 millones de euros en educación. Entramos con 99.000 docentes. En la actualidad tenemos 109.000 docentes en la educación española. En Córdoba en concreto, ya les anuncio que se está haciendo una inversión de 93 actuaciones por bioclimatización. Colegios y institutos que no estaban climatizados, por valor de 30 millones de euros. Eso lo tenían se está haciendo ahora. Se está haciendo ahora. Un pacto con Vox. Se está haciendo ahora en educación aquí en
en Andalucía, en Córdoba en concreto. Entonces, nosotros estamos invirtiendo en la educación, se está invirtiendo en la educación, igual que en políticas sociales. Y no se puede invertir más gracias a ustedes y a ustedes, Partido Socialista y Vox, por abrazarse junto también con la izquierda y tirar abajo los presupuestos del año 2022. Sí, eso se hizo. Ese pacto se hizo para poder tirar los presupuestos. Si no, tendríamos unos presupuestos superiores a los que tenemos. ¿En ayuda a la dependencia? Ayuda a la dependencia, te recuerdo que se ha subido el coste de la hora. El pago que se paga por hora. Quiere gobernar con el Partido Popular, ¿verdad? Sí, nosotros. No. Sí. Aquí tengo un papelito con Rajoy diciendo la dependencia no es viable. No, yo no sé lo que dice el Partido Popular. El modelo con el que usted dice que quiere... No, me ha dicho que quiere gobernar con el Partido Popular. Perdóneme, pero yo le estoy hablando de Ciudadanos. El Partido Popular hablará de lo que quiere hacer el Partido Popular. Yo le estoy hablando de Ciudadanos. Yo le estoy diciendo que el Ciudadanos ha llevado la educación y la educación se está invirtiendo más que nunca en educación aquí en Andalucía. El señor Marín sigue en Ciudadanos, ¿no? Sí, sigue en Ciudadanos. Pues entonces el señor Marín hizo unas declaraciones... Yo no sé lo que dijo el señor Marín. Pues lo que yo sé es que quien apretó el botón del no es usted. Ustedes no querían presupuesto. No, usted apretó el botón. Usted dijo el otro día que yo no sé lo que diría el que la señor sanidad Marín. no tenía Yo no sé lo que diría el apellido, señor Marín, pero el señor Marín está en Ciudadanos y está aplicando las políticas de Ciudadanos. Usted apretó el botón para tirar abajo los presupuestos que podíamos estar con mucho más dinero para poder invertir en sanidad, en educación, en políticas sociales y en todo en la Junta de Andalucía. Cuando no se tiene mayoría hay que llegar a acuerdos. Y los acuerdos no se logran pidiéndonos que nos tapemos la nariz sin pedir nada a cambio. Los acuerdos se llegan y nosotros hemos llegado a acuerdos con sindicatos, hemos llegado a acuerdos. Ciudadanos es uno de los grupos políticos que más acuerdos ha llegado con Ciudadanos. La equiparación salarial de los profesores ha sido un acuerdo con los sindicatos, íntegramente con los sindicatos. Señor Caracuel, han llegado a acuerdos con Vox también, ¿eh? Sí, claro que tres, con todas las fuerzas políticas. Firmados. No, con todas las fuerzas políticas no. 3 pactos presupuestarios firmados por Ciudadanos y Partido Popular. Nosotros estamos con todas las fuerzas. No, ustedes pactaron con Ciudadanos y Partido Popular 3 pactos presupuestarios en esta legislatura. O sea, que no oculte la verdad a los andaluces. Sí, pero el último no lo quisieron firmar. Ustedes no querían que... Señor Pimentel, ya ha cumplido su tiempo. Les recuerdo que pueden seguir precisamente en los marcadores del tiempo establecido y vean y consulten. Por ejemplo, Vox tiene más disponibilidad de tiempo si lo quiere ahora ejercer, señor Hernández. Bueno, pues simplemente terminar un poco con en fin, casi por alusiones, por aquello de los diques de contención contra las políticas sociales. Pues a lo mejor Ciudadanos ha sido un dique de contención para que se sigan aplicando determinadas políticas en materia de igualdad, en materia de violencia intrafamiliar, que, bueno, pues pese a destinar más recursos, pese a tener normas que bordean peligrosamente lo que debería de ser las garantías constitucionales, pese a que al final, bueno, pues fomentamos un asociacionismo y la creación de chiringuitos que decían que venían a terminar, bueno, pues la realidad es que al final, pese a todo eso, pues sigue habiendo muertes y sigue habiendo maltrato. O sea que a lo mejor ese es el dique que ustedes han planteado, que sigan estando las cosas pues como estaban y haciendo que los recursos nos lleguen a las mujeres maltratadas. Yo simplemente le diría que estoy convencido de que cualquier persona sabe que con Santiago Abascal en el Gobierno de España y con Macarena Olona al frente del Gobierno de la Junta habría menos maltrato y menos mujeres fallecidas. Gracias, señor Hernández. Vox también ha cumplido ya sus 4 minutos de intervención en este primer bloque. Les recuerdo, el PSOE le quedan 47, que puede aprovechar la señora Ambrosio porque tiene que cerrarlo, y Partido Popular todavía tiene 48 y por Andalucía 53. Hagan uso de su tiempo. Bueno, a mí sí me gustaría y... Pero usted cierra, señora Ambrosio, si quiere reservar una puntualización y luego... de igualdad, porque sin duda lo que hemos visto durante estos 3 años y medio, ese gran discurso de las derechas y con momentos de gloria y minutos de gloria por parte del señor consejero cuando ha hablado del derecho a la interrupción del embarazo o cuando ha hablado de violencia intrafamiliar. Yo sí quiero dejar muy claro que el PSOE de Andalucía no va a hacer concesiones de ningún tipo para dar ni un solo paso atrás en materia de igualdad, tanto la convocatoria de subvenciones a las asociaciones de mujeres como la ampliación de las sedes de los centros municipales de información a la mujer, ese recurso básico y de urgencia que se necesita hasta en el último rincón de cualquier municipio de Andalucía, porque sin duda existe la violencia de género y es necesaria combatirla desde la Junta de Andalucía. Reserve unos segundos porque es que tiene que cerrar el bloque, sí. Isabel Ambrosio, por favor. Sí, algo gravísimo, ¿no? El millón de euros que se le dio a las asociaciones antiabortistas que se iban a las puertas de las clínicas a acosar a las mujeres que iban a ejercer su libre derecho
al aborto. Yo, mire, en materia de servicios públicos y de cuidado, yo creo que no hay duda de que la gestión está siendo pésima. O sea, hay casi 700 días en respuesta a la ayuda a la dependencia. Eso es algo inconcebible. Eso está aquí publicado, 700 días en la respuesta a la ayuda a la dependencia. Uno se va a la carta que he dicho y tarda un año en responder. No se trata de... Eso es el ejemplo de lo que están viviendo las andaluzas y los andaluces, y lo saben perfectamente. Aquí podemos hablar de cifras y pueden hablar de lo que quieran, pero la gente lo sabe perfectamente. O sea que en cuanto a la sanidad pública, nosotros defendemos un modelo de cuidado. La sanidad pública, al contrario de lo que decía el portavoz de Vox, nosotras sí creemos que la sanidad tiene un apellido, ese es el de la sanidad pública. Gracias por Andalucía. Señora Aguirre. Bien, el pacto entre Vox, PSOE y Podemos nos supuso 1.130 millones menos en sanidad y sobre todo en sanidad, además de política social. Los pactos de Estado contra la violencia de género los voté, estando yo en el Senado, en el año 2017, a propuesta del Partido Popular gobernando Mariano Rajoy. Tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia de género y ante cualquier tipo de violencia, tolerancia cero. Y a nivel de Córdoba, nuestras propuestas son... Empieza ahora el Hospital de Palma del Río, que empezará de aquí a muy poquito, pues ya lo tenemos equipado. Las consultas externas materno-infantil ya están reactivadas, la ampliación del Hospital de Montilla, los centros de salud desde Bujalante, Inaja, Montoro, puntos de urgencia, el tercer punto de Levante, que ya está también activado, y muchísimos temas referentes al tema de educación. Gracias, señora Aguirre. Marcador a cero. Pues Isabel Ambrosio, 6 segundos para cerrar este primer bloque. Yo creo que queda bastante claro que hay dos modelos distintos cuando hablamos de servicios públicos de calidad. Quien hace lo posible para seguir derivando servicios, recursos públicos a la iniciativa, tanto en sanidad como en educación privada, y quien cree que esos servicios públicos tienen que estar perfectamente equipados y, sobre todo, dar el mejor servicio a la ciudadanía, porque es su gran referente. Gracias, señora Ambrosio. Pues pasamos ya al segundo bloque temático de este debate provincial con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. Vamos a hablar ahora temas, desde luego, también muy importantes para los ciudadanos, para los cordobeses, para los andaluces. Economía, empleo y política fiscal. 4 minutos otra vez para cada uno de nuestros invitados. En esta ocasión este bloque lo va a iniciar el Partido Popular, el señor Aguirre, y lo va a cerrar Alejandro Hernández por Vox. Insisto, tengan la referencia de los 4 minutos, administren el tiempo como lo consideren oportuno. Tiene la palabra el Partido Popular. Gracias. Mire, me voy otra vez a la cifra. La cifra es lo más objetivo que tenemos a la hora de evaluar cualquier gestión de gobierno. A lo largo de estos 3 años y medio hemos crecido más de la media en puestos de trabajo y en creación de empleo. 1 de cada 4 empleos a nivel nacional ha sido a nivel de Andalucía. Un 9% del paro juvenil hemos bajado a nivel de Andalucía en estos 3 años y medio. Un 23% de la inversión extranjera de toda España ha venido también a Andalucía. Récord histórico en trabajadores autónomos, récord histórico en trabajadores autónomos y compare con el resto de las comunidades autónomas. Récord histórico en exportaciones. Y mire el mes pasado las exportaciones que hizo Andalucía. Pero nada viene de la nada. Todo viene, no le quepa duda, que viene del trabajo y poner las mimbres. Y las mimbres las ha puesto el gobierno a través de varias tomas de decisiones. Primero, la disminución de la tramitación burocrática. Eso ha facilitado el que empresas se afinquen directamente en Andalucía o que pequeños y medianos empresarios o autónomos apuesten por el tejido industrial a nivel de andaluz. Una bajada masiva de impuestos. Hemos hecho varias bajadas de impuestos. En total y eso ha supuesto encima la recaudación de más dinero, son 925 millones más si comparamos con el año 2018. Ayuda al autónomo, por eso es la creación de tantos nuevos autónomos a nivel de toda Andalucía. Y ayuda, por supuesto, a las pymes y pequeñas y medianas empresas. Yo creo que el esfuerzo de un gobierno y el esfuerzo de todos los andaluces es lo que hayamos progresado adecuadamente desde el punto de vista de economía. Muchas gracias. Yo, lo primero de todo, quería felicitar a Jesús Aguirre porque hoy se cumple el 10º cumpleaños del enlace matrimonial que supuso
el pacto de salvación de la banca. Se cumplen 10 años de la salvación de la banca que nos costó a todos los españoles, por parte del Partido Popular, 100.000 millones de euros. Mira, aquí hay dos modelos, dos formas diferentes de afrontar una crisis. Creo que eso se ha demostrado. Por un lado, el rescate a la banca, el rescate a los más ricos, ¿no? La bajada de impuestos a los más ricos, que ha supuesto una bajada de impuestos, en definitiva, para 300 familias en Andalucía. Ha sido la que ha supuesto una bajada de impuestos algo significativa para el resto de la gente. Sabe usted perfectamente, señor Aguirre, que no tiene ningún sentido plantear que ha supuesto una bajada de impuestos para la gente humilde de nuestra tierra. Y luego la otra forma es de la forma que lo ha hecho Yolanda Díaz a nivel estatal, a través de los ERTE, de protección a los trabajadores y a empresas, la subida del salario mínimo, así haciendo aumentar el mayor poder adquisitivo de la gente, la reforma laboral que ha permitido la creación de más contratos indefinidos y, por último, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral que ha supuesto un avance en derechos laborales para los andaluces y las andaluzas. Pero hablar de esas cifras tan triunfalistas en cuestiones de empleo cuando tenemos la mayor tasa de empleo juvenil es una auténtica aberración. Señor Pimentel. Bueno, yo sé que, cuando las cifras no van, van bien, pues yo sé que a ustedes no les gusta, normal. ¿Las cifras van bien? ¿La cifra de empleo juvenil va bien? El que haya más número de autónomos es gracias a las políticas que se han hecho de este gobierno. 60% de autónomos no quieren ser autónomos en Andalucía. Ciudadanos ha llevado la economía y ha llevado el empleo. Y yo le puedo asegurar que el que haya uno de cada cuatro españoles que encuentra trabajo es andaluz. Eso gracias a las políticas liberales que se están haciendo en Andalucía. ¿Que se puede hacer más? Claro que se puede hacer más. Por eso vamos a estar, a partir del 19J, por eso los andaluces van a valorar este trabajo que se ha hecho y vamos a estar otros 4 años más. Porque evidentemente se puede hacer más, claro, y sabemos que se puede hacer más. Pero todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho y se han bajado las cifras de paro. Se han subido los autónomos que hay. De hecho, nosotros para la legislatura que viene llevamos una bajada del 30% en la cuota de autónomos de la cuota de autónomos que tienen los autónomos de larga duración, que llevan mucho tiempo. Y llevamos la extensión de la tarifa plana durante 3 años para los autónomos jóvenes y los autónomos que lleven poco tiempo siendo autónomos. ¿Por qué? Porque ese dinero lo van a tener en el bolsillo. Lo van a tener en el bolsillo los autónomos. Un autónomo joven, un chaval joven que se hace autónomo ahora mismo y que solamente paga 60, 70 euros de cuota, no 320, puede tener esos 200 y pico euros para poder hacer un renting de una furgoneta, para poder hacer un renting de un ordenador, para poder contratar una página web. Eso es pensar en el autónomo, eso es pensar en los ciudadanos. Y eso es lo que hace Ciudadanos. Bueno, yo... ayer asumí el compromiso, ayer estuve en Villaviciosa y reunido con un grupo de empresarios de allí, de la localidad, podéis imaginar, pequeños empresarios, ¿no? Y me comprometí a decir esto, pero esto es una realidad. Tenemos unas cifras de desempleo, el desempleo juvenil en torno al 20%, en fin, unas cifras enormes, pero la realidad es que en Villaviciosa, en Rute, en Lucena, da igual, en cualquier sitio al que vayamos, cualquier empresario te dice que no encuentra mano de obra especializada y que por eso no pueden acometer determinados proyectos o líneas, en fin, de ampliación de la producción. Pero bueno, es que también sabemos que cuando llega la época de la aceituna, pues muchos agricultores pues tampoco encuentran trabajadores, aunque están inscritos como peones agrícolas, tampoco encuentran trabajadores que quieran acudir al campo a llevar a cabo esas labores. Eso es una realidad y vemos en Huelva cómo tenemos que traer 20.000 o 19.000 temporeras del norte de África, porque aunque hay 100.000 trabajadores inscritos como peones agrícolas en Huelva, pues no cubren esos puestos de trabajo. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Y ahora sabemos también que con todo lo que hablemos de desempleo, la realidad es que cuando vas a tomarte un café te están diciendo en los bares que tampoco encuentran camareros. Que paguen más. Bien, esa es su solución, pero evidentemente... Claro, yo he trabajado 7 años en la hostelería. La realidad es que ustedes no han presentado batalla. Ustedes han asumido ese discurso. Hay que pagar más, los malos son siempre el empresario, el que crea empleo y el que crea riqueza. Señor Ambrosio quiere intervenir, que todavía han intervenido en este discurso. Ustedes han acogido ese discurso y ustedes no han presentado la batalla cultural
la guerra cultural que realmente exige Andalucía, para no seguir perdiendo todos los trenes de progreso, tal cual venimos haciendo. Porque verá usted, nosotros en Vox queremos que efectivamente las ayudas lleguen a quien lo necesita. Y nosotros queremos que aquel que queriendo trabajar no puede trabajar, pues que le llegue la ayuda. Pero que aquel que pudiendo trabajar no quiere trabajar, pues lamentándolo mucho, esa persona tenemos que plantearnos si tenemos que darle ayuda o no. Esa persona no existe. Disculpe, la señora Ambrosio quiere intervenir, tiene todavía intactos sus 4 minutos en este bloque. Me gustaría saber qué opina vos sobre la subida del salario mínimo interprofesional, sobre que se le dé más estabilidad a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso también es mejorar las condiciones de vida. Bueno, yo creo que otro gran ejemplo del tiempo perdido y del retroceso Usted sabe lo que de estos dice 3 Vox, años ¿no? A ese respecto, señora Ambrosio. ¿Me permite que voy a empezar con mi turno de intervención? Debate. Gracias. Otro de los ejemplos de retroceso y de tiempo perdido a lo largo de estos 3 años y medio por parte de la provincia de Córdoba tiene que ver con la economía y con el empleo, ¿no? Solo le ha ido bien a algunos poquitos, a aquellos que tienen que ver con las empresas farmacéuticas, a los centros privados de formación, a las clínicas privadas y, bueno, ya el milagro de los milagros es conocer la declaración de la renta del señor consejero de Hacienda, del señor Juan Bravo, donde todavía estamos esperando alguna explicación. Y es verdad que hay una dificultad y en nuestra provincia tenemos que reconocerlo. Tenemos un problema estructural de desempleo y de precariedad laboral, con lo cual medidas como la reforma laboral o como el incremento del salario mínimo interprofesional, ese que ha rechazado el Partido Popular junto con el señor Aguirre y el señor Moreno Bonilla, es el que está empezando a dar resultados. Pero si usted coloca fuera de la reforma laboral la cifra del desempleo, señor Aguirre, y debería de revisar sus fuentes, ustedes prometieron 600.000 puestos de trabajo y antes de entrar en funcionamiento la reforma laboral, Andalucía tenía 25.000 desempleados más. Con lo cual, dicho esto, yo vengo hoy a aportar propuestas. En primer lugar, una primera oportunidad laboral para los jóvenes andaluces, esos que suman ese 44% de desempleo y que necesitan, después del esfuerzo que hacen sus familias para que sean la generación mejor formada, tener una oportunidad y poder desarrollarla en esta tierra. Y eso solo se hace blindando por ley la primera oportunidad laboral de los jóvenes. Y esa es la que yo espero que nos encontremos en un futuro. De la misma manera que en una provincia como Córdoba, que tiene distintos sectores productivos, hay que hacer una estrategia desarrollada para cada uno de ellos. Y en algunas zonas, fundamentalmente, empezar por corregir algunos déficits que ya tienen desde hace algún tiempo. Así que ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es la propuesta de Juan Espadas para la provincia de Córdoba, creo que puede ser una oportunidad para generar empleo, que ese empleo sea de calidad, que esa riqueza se distribuya en mejor medida y que pueda mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría. Gracias. Como ya han intervenido todos, si les parece, también hacemos recuento de tiempos consumidos. El Partido Socialista todavía dispone de 1 minuto 48 segundos en este segundo bloque. El Partido Popular, el señor Aguirre, dispondrá de 2 minutos 23 segundos. Ciudadanos de 2 minutos 25 segundos. Por Andalucía, 2 minutos 34 y Vox ha sido el que más tiempo ha consumido. Le recuerdo, señor Hernández, que usted cierra este bloque y que si lo desea, lógicamente debe de guardar unos segundos para cumplir con ese orden establecido y cerrar este bloque. Seguimos hablando de economía, empleo y política fiscal. A mí me gustaría recordar que cuando llegamos en el 2018 se habla mucho de la formación, pero yo me gustaría saber el dinero de la formación en qué se gastaba antes del 2018. Porque todos sabemos dónde se gastaba ese dinero. ¿Dónde? Ese dinero se gastaba en corrupción. Formación. No, en corrupción. En la formación. Se gastaba en corrupción. En la formación. Señor Ambrosio, se gastaba en corrupción. En la formación. Se gastaba en corrupción. Por cierto, los mismos eres que sigue pagando el gobierno al que usted pertenece, con lo cual no era una ilegalidad. Se gastaba en corrupción. Que se les persiga, entonces, eso sí que vamos a estar de acuerdo. Pero si ustedes apoyaron al gobierno de Susana Díaz. Nosotros sí que hemos montado realmente la formación. Y ahora empezarán a salir esos frutos de la formación. Nosotros se empezarán a ver los frutos de la formación ahora. Evidentemente, antes no se gastaba el dinero realmente en la formación. Y luego hay una cosa que está clara, y es que nosotros, por lo que me comentaba, el malo de la película aquí no es el empresario, al contrario, el empresario, nosotros hemos trabajado con los empresarios, hemos primado a los empresarios porque los empresarios generan empleo. Y como generan empleo, tienen que recibir ayuda. Yo recuerdo, por ejemplo, para salir de la pandemia, nosotros en turismo en la provincia de Córdoba se han destinado subvenciones por valor de 21,5 millones para la ayuda a la solvencia de las empresas turísticas que teníamos que ayudarlas, que estaban en una pandemia y estaban cerrados. Y se les han dado subvenciones por valor de 21,5 millones desde la Consejería de Turismo, dirigida por Ciudadanos, para poder salir de esa situación y para poder conservar todos los puestos de trabajo. Y ahí está el turismo,
¿Qué pasa con el turismo en Córdoba ahora mismo y qué pasa con el turismo en Andalucía? Ahora mismo estamos en cifras del año 19, perdón. Esas cifras son las cifras de los años récord del turismo en Andalucía. Digo, yo he trabajado de camarero durante 7 años y le puedo asegurar que no hay falta de camareros en Andalucía. Lo que hay falta es de voluntad de pagar los sueldos que corresponde, porque se trabajan 12 horas, se cotiza en el mejor de los casos 4 horas y se paga a muy poquito la hora. Eso se lo aseguro. No faltan camareros en Andalucía, lo que falta son ganas de pagar lo que hay que pagar. La cifra de turismo está muy bien, el turismo es una industria potentísima en Andalucía, pero no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar la economía y hay que proteger lo nuestro. Hemos visto cómo se ha dejado caer en la industria de la madera en Lucena, que ahí nosotros tenemos una apuesta clara, es menos muebles de Ikea y más muebles de Lucena. Hay que invertir en la industria de Lucena, hay que invertir en la industria de la carne de membrillo en Puente Genil y, por supuesto, el señor Juan Bravo, que lo ha mencionado antes la señora Ambrosio, se opuso al salario mínimo interprofesional. Dijo que iba a suponer el estallido de la economía, el gurú económico de su gobierno. Al final parece ser que él se estaba llevando un poco más de lo que parecía que se estuviese llevando. También estuvimos el otro día con los trabajadores de Sumosol. Desde aquí les mandamos un enorme abrazo por la lucha que están llevando a cabo y nos pedían una cosa también, una inversión integral en la industria de la naranja allí, que es muy importante y que lo que se está haciendo es exportar la naranja en lugar de hacer que se genere valor añadido. Hay que proteger a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras de Andalucía y dejar de vender nuestra tierra a cachito. ¿Y por qué no se lo piden al ministro o a la ministra? Claro. ¿A cuál? A mí se me gustaría hablar del sector agrario en la provincia de Córdoba. El tema de Sumosol y podrían hacer mucho. 1.500 millones de euros se ha dejado Juanma Moreno en el cajón. El gobierno de España 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. De esa situación. 1.500 millones de euros en que le decía, creo que el empleo. sector agrario estaremos todos de acuerdo que tiene un peso importantísimo en la economía cordobesa y especialmente en la provincia y con diferentes modalidades a lo largo de las comarcas, ¿no? El compañero de Por Andalucía hablaba de la situación que tienen fundamentalmente con los cítricos en la Vega y a mí me gustaría mirar al norte, mirar al Guadiato y mirar a los Pedroches y al sector ganadero, que está pasando por momentos complicados y que es precisamente el gobierno del señor Pedro Sánchez el único que ha arrimado el hombro para pagar la ayuda a las explotaciones lácteas, sí, y para reconocer, no, estoy hablando del ganadero, escúcheme cuando le hablo, y sobre todo para reconocer que el olivar tradicional tiene su potencial en una provincia como Córdoba. Lo que no ha hecho el gobierno que usted apoya con sus presupuestos, porque la consejera de Agricultura se ha olvidado de que tiene una competencia que es agricultura y medio ambiente. Miren, ayer volvimos a ver la foto del señor Moreno Bonilla con la vaca. ¿Sabe lo que le estaba diciendo la vaca al señor Moreno Bonilla? No bebemos refresco, bebemos agua. Con la colada, con Sierra Bollera, 735 metros, que es lo que le hacen falta a la conexión. Esto es hacer las cosas mirando para la provincia y los intereses de la provincia. Dígale a su ministro de Consumo que no bebemos Coca-Cola, que tomamos aceite. Para que le haga caso a la carta que le ha mandado este humilde consejero, para que en el Nutri-Score el aceite de oliva virgen extra esté en nivel C, no esté como la Coca-Cola o como otro tipo de aceite, esté en el nivel A en vez de estar en el nivel C. Eso es no refresco, eso es el nivelar, que es lo que ha hecho su ministerio, el aceite de oliva virgen extra con la Coca-Cola. Me extraña que la izquierda no esté a favor de esa bajada de impositiva que ha hecho durante esta legislatura el gobierno de Juanma Moreno. Yo creo que eso ha hecho que seamos mucho más competitivos. Y basta ver el volumen y el aflujo de empresas que se quieren localizar en Andalucía. Esos son puestos de trabajo. Eso es un foco atrayente de empresas que al fin y al cabo lo que va a crear mayor número de puestos de trabajo. 20.000 menos llevamos. ¿Cuántas empresas? Muchísimas más. Usted mire nada más que el número de autónomos que ya hemos superado. Como ha hecho el despliegue de datos, ¿cuántas empresas? La empresa, ahí viene un porcentaje bastante. 20.000 empresas menos en Andalucía. 20.000 no. 20.000 empresas menos. 20.000 empresas menos son datos. La pérdida que han tenido a lo largo de... Mire usted la pérdida a nivel de la comunidad autónoma y verás como la comunidad autónoma donde ha progresado más ha sido precisamente Andalucía. Y eso es porque hemos puesto los mimbres para que ellos, las empresas, hagan los sectores. Lo que os ha cundido 3 años, así conseguiremos aumentar los puestos de trabajo. Oye.
Revisen los tiempos que les quedan y administrenlos como sea oportuno. De momento, Vox es que todavía dispone de 1,42, aunque cerrará el bloque, pero si quiere hacer uso de su tiempo, estamos en debate y en exposición de ideas. Utilícenlo como lo consideren oportuno. Bien, el desparpajo del Partido Socialista es muy llamativo. O sea, ellos no existían los fraudes de la formación, eso es un invento de la prensa o de los tribunales, ¿no? Eso es una realidad, señora Ambrosio. No se puede globalizar. Puede usted negar... Tienen que ser investigados aquellos bien, que han hecho lo que no debían, pero no pueden globalizar. Entre otras cosas, porque las familias que están recibiendo esos complementos por parte de los ERE están recibiéndolos también durante estos 3 años y medio. Con lo cual, vayamos contra el que ha metido la mano, vayamos contra el que lo ha hecho mal, pero no metamos a todo el mundo en el mismo saco porque es injusto. Bueno, no metemos a todo el mundo en el mismo saco. De momento solo metemos al señor Chávez y al señor Griñán. No son 700 millones. De momento metemos al señor señor Chávez y al señor Griñán, que han sido condenados, y el exconsejero de Trabajo. Eso estará usted de acuerdo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que le podré decir es que ustedes han creado una red clientelar de chiringuitos, que era la dicción que empleaba Ciudadanos, que lamentablemente el gobierno de Juanma Moreno, del presidente Moreno, pues no ha sabido amortizar. No ha sabido amortizar. Ustedes han querido capitalizar ese tipo de instituciones, ese tipo de políticas, y la realidad es que ni se van a recuperar fondos, ni ha habido un cambio radical en las políticas como venía demandando la sociedad andaluza. Y luego, bueno, pues yo estoy encantado de que efectivamente, bueno, pues no falten camareros, pero lo que sí le digo es que entonces a lo mejor lo que tenemos que replantear son las ayudas que le damos a los sindicatos, porque si los sindicatos se supone, los de clase, que protegen a los trabajadores, pues algo no estarán haciendo bien, ¿no? Porque si se producen esos desmanes... Tiene que guardar unos segundos para cerrar este bloque. Seguimos. Señor Pimentel. Yo cuando me refería al chiringuito me refería a lo que ustedes opinan y su primera de línea, Macarena Olona, sobre la Consejería de Asuntos Sociales, que es un chiringuito que quieren eliminar. A eso me refería con chiringuito, aparte de otros chiringuitos también, evidentemente, de los cursos de formación. Bueno, yo lo que quiero decir a todos los cordobeses y las cordobesas que nos están viendo, y es que las políticas de Ciudadanos, las políticas liberales económicas de Ciudadanos, le han sentado muy bien a Andalucía. Nos pongamos como nos pongamos, ahí están las cifras y ahí están los datos. 40% de ahí están las cifras y ahí están los datos. Y seguiremos trabajando con esas políticas liberales económicas que le vienen bien a Andalucía y que no cabe duda que los rankings ahí están y somos los número 1 en ranking en muchos de los casos, como por ejemplo en creación de empleo. Sí, digo que nosotras lo que proponemos en el sentido de los impuestos es un alivio fiscal, pero con sentido progresivo. Es decir, quienes tienen más que pagar más son los que más tienen, no los que menos. 300 familias son las que se han librado de los impuestos, 3.600 euros de impuestos son los que se han librado 300 familias de Andalucía. El resto no, el resto se han librado de muy poquito, de 60 euros, o sea, estamos hablando de 6 veces más. No tiene sentido eso. Lo que está planteando es una bajada de impuestos a los más ricos y es imposible. El planteamiento ese, o sea, digamos, si usted echa menos dinero a la hucha, hay menos recaudación. Si hay menos ingresos, hay menos recaudación. Eso no tiene ningún sentido. Si o sea, se recauda desde menos, ese pero punto se de aprovecha vista. mejor... El discurso triunfalista con un 40% de paro juvenil es aberrante. Menos impuestos, pero mejor aprovechados, más dinero en las familias y más recursos para poder gastar. Con el salario mínimo también. No, y 4 millones de personas se han visto beneficiadas de la bajada de impuestos en Andalucía. 4 millones de personas. Un ejemplo de la bajada de impuestos masiva del gobierno del señor Moreno Bonilla. Una familia que gana 20.000 euros se ahorra 5 euros al mes. Una familia que gana 8 veces más, 160.000 euros, se ahorra 30 veces más, 2.100 euros. Con lo cual, la bajada para algunos, muy poquitos precisamente los que hacen uso de los servicios públicos. Y por último, no hay ninguna estrategia en Andalucía que nos permita avanzar en la creación de empleo y en mejorar la estabilidad de las empresas, sino es contando con los agentes económicos y sociales. Gracias, con sindicatos, Ambrosio. Empresarios y empresarias. Gracias, ha cumplido su tiempo, sus 4 minutos, señor Aguirre. El paro juvenil ha bajado un 9% a lo largo de estos 3 años y medio, que es insuficiente. Además de la pandemia, además de los complicados que han sido, además de la subida de la guerra de Ucrania, de la subida eléctrica, ha bajado un 9%. Y eso es porque se ha creado
muchísimas más empresas. 1 de cada 4 desempleados a nivel de toda España ha sido, nuestro también, ha sido a nivel de Andalucía. Y eso, vuelvo a decir lo mismo, eso es porque se han puesto los mimbres para que se hagan los estos. Se ha dado una legislación óptima para que las empresas, las pequeñas, medianas empresas y los autónomos progrese de la mejor forma posible. Ahora también quiero decir una cosa, ahora ya se habla, cuando tú ves un telediario, ves prensa, se habla de gestión, ya no se habla de corrupción. Eso era otros tiempos. Gracias a Dios, pasado. Gracias a Dios, pasado. Ahora lo que se habla es de gestión y ya no se habla de corrupción. Y se habla ya de inversiones. Y entre ellas quiero poner en valor la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, lo que va a ser de dinamizador de nuevas empresas en campo de empresas y de creación de puestos de trabajo y de formación dual. Formación específica dual focalizada a la base logística. Gracias, señor Aguirre. 3 segundos, señor Gómez, por si quiere apuntar una frase en 3 segundos. Los sindicatos negocian y protegen, las leyes se hacen en el Parlamento. Gracias, señor Hernández. Vox tiene 24 segundos para cerrar este segundo bloque. Pues indicar que, como decíamos antes, el gobierno de PP y el gobierno de Ciudadanos ha pactado con la izquierda y ha continuado con sus políticas y ha seguido subvencionando a esos sindicatos de clase, sindicatos que además tienen los dos, tanto UGT como comisiones, iniciados sendos procedimientos por diferentes asuntos de corrupción y devolución de cantidades y que son incapaces de proteger a esos trabajadores que, como decía nuestro compañero por Andalucía, pues efectivamente se ven a lo mejor atacados pues por empresarios que en un momento dado no cumplen con la normativa laboral, que nosotros, por supuesto, siempre vamos a proteger. Gracias, señor Hernández. Pues hemos cumplido ya el tiempo, los 4 minutos por cada candidato de este segundo bloque, así que seguimos avanzando en este debate provincial con la mirada puesta en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio y para abordar ya este tercer bloque temático. En los próximos minutos vamos a escuchar las propuestas de cada formación política en materia de política territorial, financiación autonómica, pactos de desafíos de Andalucía y regeneración. Les recuerdo que cada uno de vosotros, de nuestros invitados, dispone de 4 minutos de tiempo. Por sorteo, el Partido Socialista abre este bloque. Por sorteo, cerrará también Vox este tercer bloque de este debate. Isabel Ambrosio, cuando quiera. Bueno, pues yo creo que voy a aprovechar esta intervención para hacer un poco de memoria. El próximo 19 de junio vamos a poder ir a votar sobre cómo queremos gestionar nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros servicios sociales, gracias al trabajo de muchos andaluces y andaluzas que salieron a la calle un 28 de febrero y que hicieron posible que hoy tengamos una autonomía y un autogobierno. Y todo eso, que quedaba bastante claro, fue de manera decidida, inoportuno, la presencia de una fuerza política en diciembre del 2018, que fue cuando condicionó el que el Partido Popular y Ciudadanos llegaran al gobierno. Esos mismos que no creen en la autonomía y en el autogobierno son los que también van a presentar su candidatura. El Partido Popular y el señor Moreno Bonilla fue el que le abrió la puerta, era la primera institución a la que entraban, al Parlamento andaluz, y hoy ya vamos por tener presencia de ese grupo político que no cree en la autonomía y que no cree en el autogobierno, ni más ni menos que en el gobierno de Castilla y León. Esa hoja de ruta se está cumpliendo, hay quien se lo ha consentido a lo largo de estos 3 años y medio y creo que eso hay que dejarlo bien claro. Una autonomía como la nuestra necesita una modificación de su política financiera y el modelo de distribución de los recursos desde el Gobierno de España y desde el Estado tiene que cambiar. Yo aquí no me quedaría solo con la financiación autonómica, sino que apostaría mucho y más por la financiación local. Por cierto, una financiación local que ha tenido recortes importantes, muy importantes, por parte del Gobierno andaluz, en ese concepto de la patrica que reconocimos competencia y financiación y que en estos 2 años ha quedado totalmente bloqueada. Sin recursos no se pueden poner en marcha servicios y eso es lo que exigimos, el mismo tratamiento para todas y cada una de las estructuras del Estado, que en este caso es comunidad autónoma y municipio. ¿Quién quiere participar en este tercer bloque ya? Por ejemplo, el señor Gómez. Hay una cosa dentro del apartado de desafío, hay una cosa que no entiendo muy bien y es porque no hay un bloque específico para el tema del cambio climático, que creo que es uno de los problemas que acecha, sobre todo por el negacionismo de algunas fuerzas políticas respecto de este problema que asola
y que estamos sufriendo sus consecuencias ahora, sobre todo en ciudades como Córdoba, donde la vida a partir de julio se hace prácticamente impracticable. Nosotras llevamos una serie de propuestas de transformación en ese sentido que tienen que ver con una apuesta por las energías renovables, pero por las energías renovables no por venderlas, no por vender nuestro sol ni por vender nuestro viento a las empresas privadas, sino a través de una gestión pública de los recursos estratégicos como son en Andalucía el viento y el sol. Además, una apuesta por la bioclimatización de las ciudades, que tiene que ver en sentido amplio por la amplitud de zonas verdes y por la apuesta por la bioclimatización de las viviendas y edificios públicos. En materia de política territorial, nosotras defendemos desde nuestra formación política, desde nuestra coalición, que tenemos que apostar porque la sanidad pública y la sanidad privada son los dos elementos que vertebran la territorialidad y el estado de la autonomía andaluza. La defensa de los servicios públicos es fundamental para entender la autonomía andaluza. Por otra parte, y en sentido de lo que estaba planteando antes en cuanto al tema climático, creo que la apuesta que ha hecho Moreno Bonilla hablando de la revolución del agua, creo que es algo que nos preocupa excesivamente. Vemos como fondos buitres en algunas partes de nuestra provincia están aprovechando para invertir y crear extensivos de regadío que están dejando completamente mermada nuestra tierra en nuestra provincia. Tenemos que controlar eso porque si no tendremos serios problemas dentro de muy poco tiempo. No se preocupe, señor Gómez. Andalucía habla y actúa en verde desde hace 3 años y medio. Súmese al cambio en todo lo que es el abordaje, desde el cambio climático hasta el mix energético con la apuesta grande a nivel de las renovables. Súmese que es lo que tiene que hacer. Sí. En el tema de financiación sí quiero poner un punto sobre la I. Córdoba pierde 400.000 euros diarios, más de 120 millones a lo largo del año como consecuencia de la financiación autonómica totalmente torticera que tenemos actualmente y que hemos denunciado por activa y por pasiva. Ya nuestro presidente Juanma, en el anterior gobierno, pidió ya al Gobierno central, siendo en ese momento del Partido Popular, pidió los 4.000 millones de déficit de financiación autonómica. Actualmente nos encontramos, como el otro día en el Senado, el señor Espada votó en contra de los intereses a nivel de financiación autonómica de Andalucía. Nosotros queremos una distribución con criterios poblacionales. Es muchísimo dinero que no llega a la educación, que no llega a las políticas sociales y que no llega a la sanidad. Sí, yo quiero decir que los desafíos de Andalucía y los desafíos de Córdoba pasan por una regeneración política, como se ha hecho durante esta legislatura gracias a Ciudadanos, dejar libre de corrupción totalmente y pasar de 200 a 0 la corrupción. También pasan por desafíos económicos, tenemos que seguir haciendo las políticas liberales y las políticas de Ciudadanos en materia de economía. Pasa por el empleo, seguir trabajando como estamos, pasa por proteger a nuestros autónomos, empresarios, emprendedores. Nosotros planteamos, y lo hemos planteado a los jóvenes empresarios, el empezar a dar charlas en los colegios para poder crear esa cultura del emprendimiento a los chavales en las clases a través de nuestro Instituto Andaluz de la Juventud y la Consejería de Educación. Eso es un reto importante, eso es poner un buen desafío y poder poner unas buenas pistas de despegue para irnos hacia el futuro de Andalucía. Sí. Bueno, vamos a ver, en este asunto aquí hay una confrontación, como siempre ocurre también en el Parlamento, una confrontación de bloques entre los partidos que conforman el Gobierno de Andalucía y los partidos que sostienen al Gobierno central. Pero la realidad es que siempre hay una guerra de cifras, hay unos, en fin, desmentidos y diretes, pero no llegamos nunca a ninguna cuestión. Nosotros, en cualquier caso, nuestra posición es clara. Nosotros no creemos en el Estado autonómico. Pero, evidentemente, claro que concurrimos a las elecciones al Parlamento andaluz, porque en democracia la única manera de cambiar las cosas es desde la ley y desde las instituciones. Nosotros queremos modificar las normas y queremos modificar las instituciones, pero por los mecanismos que marcan las propias normas. Evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y en cualquier caso, bueno, pues efectivamente
De entrada, pues como ha venido sosteniendo nuestro partido, devolveríamos las competencias de sanidad, las competencias de educación, las competencias de justicia y las competencias de interior, que nos parecen que deberían de estar gestionadas, por supuesto, por un único ministerio, más allá de la normal y, por supuesto, razonable descentralización administrativa. Dicho lo cual, bueno, pues aquí se ha introducido otro elemento también, hablamos de ese problema territorial, ¿no? De esa Andalucía vaciada, de esos problemas y de los desequilibrios territoriales. Y yo tengo que decir que en uno de los últimos plenos llevamos una iniciativa al Parlamento precisamente para hablar de un problema, de la natalidad. Y al final se habló de todo menos de natalidad. Porque la realidad es que en la mayoría de los pueblos y de las ciudades del interior de Andalucía, simplemente con los mismos ratios, con los mismos índices de natalidad, acabarían vaciados. Esto es algo contra lo que tenemos que luchar y, desde luego, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía tampoco se ha hecho nada en estos 3 años y medio. En el Ecuador de este tercer bloque, si les parece, volvemos a mirar a los marcadores y hacemos recuento. El Partido Socialista todavía dispone de 2 minutos 17 segundos, el Partido Popular 2 minutos 51 segundos, Ciudadanos ha consumido prácticamente 2 minutos en este tercer bloque. Por Andalucía dispone todavía de 2 minutos 4 segundos de intervención y Vox dispone de 2 minutos y 3 segundos. Recuerdo que es la formación política que cerrará este bloque y que deberá reservar algunos segundos o lo que estime oportuno para poner fin a este tercer bloque de debate. Seguimos con propuestas y con debate entre nuestros invitados, cuando quieran. Acercar los servicios a la población en un estado de autonomía siempre es calidad y siempre es eficiencia. Luego la apuesta por la autonomía, por la comunidad autónoma es clara y meridiana por parte del Partido Popular, como no puede ser de otra forma. Sí quiero hablar un poco del pacto del agua. Mirad, el agua es un bien finito. Tenemos la que tenemos. Es un bien escaso actualmente y máxime en una Andalucía donde una parte muy importante de ella es seca. Tenemos que ser lo más eficiente a la hora de gestión de ese recurso. ¿Y por qué de ahí que hayamos puesto en marcha en todas las depuradoras que estaban atrancadas y que no salían, hemos puesto para aprovechar ese agua después de la depuradora, volverlo a aprovechar. Por eso hemos puesto los planes hidrológicos en marcha. Ahora mismo son más de 1.500 millones lo que a lo largo de esta legislatura se ha apostado por el agua. Y son más de 3.000 millones para la siguiente. Va a ser la legislatura del agua. Ese será el nombre de la siguiente legislatura. ¿Quién toma la palabra? Yo, por ejemplo, creer en las autonomías es creer en el conjunto de todos los ciudadanos. Creo que hay servicios que... Las autonomías tienen que seguir funcionando y yo no comprendo lo que dicen ustedes. Y más cuando se presentan a unas elecciones, como dice, sí, en democracia es como se cambian las cosas. Pero claro, evidentemente viendo el ejemplo de Castilla y León, donde hay un vicepresidente con ustedes que ha elegido estar en la autonomía, ser vicepresidente y no tener funciones, me parece a mí que a poco va a cambiar su vicepresidente. Y un buen sueldo. En Castilla y León. Claro. Y un buen sueldo. El mismo sueldo. Su vicepresidente va a cambiar las mismas atribuciones, el mismo sueldo que tenía el señor Igea. No, pero el señor Igea era consejero, perdóneme. Sí, el señor Igea era lo consejero. mismo, exactamente lo mismo. El señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León no tiene funciones, solamente vicepresidente. El señor Igea, yo le recuerdo que era vicepresidente y consejero, igual que el señor Marín. El señor Marín aquí, en Andalucía, es vicepresidente y consejero, con lo cual tiene funciones y mucho trabajo. El vicepresidente de Castilla y León no tiene ninguna función y tiene un buen sueldo. Respecto a la natalidad que ha salido por aquí, me gusta que se toque el tema de la natalidad. Nosotros en Ciudadanos llevamos en el programa electoral una bajada de la ratio de la natalidad en el número de hijos para poder considerar como familia numerosa y es bajarlo a 2. Y 3, como está actualmente, considerarlo como especial para tener una serie de descuentos un poquito mayores. Pero consideramos que hay que bajar el número de hijos para considerar que es familia numerosa, porque es fundamental para las familias. El problema de la natalidad es que hay que crear condiciones materiales acorde a para que la gente quiera tener hijos o pueda tener hijos. O sea, la gente lo que hay es que proporcionarle la libertad de elegir entre si quiere tener hijos o no, pero si tus condiciones materiales te impiden hacer un proyecto o plantear un proyecto de vida en 2 años o 5 años, como pasa con la juventud, es imposible plantearte formar una familia. Gran parte de los desafíos que tiene Andalucía es cambiar este modelo completamente
completamente salvaje, esta selva, este sálvese quien pueda, de la uberización de la economía y de una externalización de todos los servicios públicos y crear las condiciones materiales de vida que necesita la gente para poder vivir una vida digna de ser vivida. Todo lo que estamos hablando de políticas de natalidad, de si familia numerosa, o sea, lo que hay que crear son condiciones materiales para que la gente pueda tener la libertad de elegir si tener hijos o no tenerlos. De verdad que me está creando un mundo, vamos, que está, es que no, el problema es que ustedes está creando, yo no sé, de verdad, yo no sé en qué Andalucía vive usted. El problema es que no sé, no se pisen porque si no podemos contabilizar el tiempo. No sé en qué Andalucía vive usted, de verdad. En la Andalucía de la gente normal, no es la que huele a moqueta, no es la que huele a moqueta, no es la que huele a moqueta. Con la gente con la que yo hablo todos los días, yo le recuerdo que he sido delegado de turismo hasta hace 4 días que me tuvieron que cesar para poderme presentar. Y yo me he reunido con un montón de empresarios, un montón de sindicatos, me he reunido con un montón de gente, empresarios turísticos, con gente, y es que esa Andalucía no es la que realmente refleja todo esto que usted está diciendo. De verdad que nos estamos volviendo a la era arcaica, de verdad, A ninguna era arcaica. Por favor, qué barbaridad, qué barbaridad. La media en la que muchísimas mujeres están siendo madres está entre los 38 y los 40 años, con lo cual algo no estamos haciendo bien como sociedad, porque no hay una política de bienestar que te permita decidir con tu momento natural y tu momento de estado de salud cuando quieres ser madre. Porque primero terminas de estudiar, empiezas a trabajar, la estabilidad, siempre te preguntan si vas a tener hijos, con lo cual ese es el momento real y con salarios precarios que afectan fundamentalmente a las mujeres, con lo cual eso es la realidad. Y ahora lo que nos toca a nosotros es poner propuestas para que esos problemas reales sean una solución de aquí en adelante. Si no, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Y cuáles son las con el que tiene que ver con la gobernanza. Y hemos hablado con anterioridad de nuestro autogobierno y de nuestra capacidad para que un gobierno andaluz sea capaz de poner medidas en marcha que resuelvan estos problemas de natalidad que estamos teniendo, o el de la despoblación del medio rural, o la falta de oportunidades para muchas mujeres en esta tierra. Solo con los gobiernos de Pedro Sánchez, Andalucía ha recibido el 18%, que es lo que le corresponde de los presupuestos generales del Estado. Solo. Y eso no quiere decir que no reclamemos que sin duda tenga que haber un modelo de financiación autonómica distinto, insisto, y no nos olvidemos de los ayuntamientos. Y en ese concepto de gobernanza que se ha puesto además en valor a lo largo de los peores meses de la pandemia, en el que hay que seguir trabajando. O las instituciones son capaces de llegar a acuerdos por encima de las siglas políticas, de los colores políticos, para sacar adelante los grandes retos que tiene nuestra tierra, o estaremos perdiendo oportunidades. Y uno de esos grandes acuerdos, señora Aguirre, es precisamente el de la base logística. Un proyecto que presenta el Ayuntamiento de Córdoba, un buen proyecto que además es aceptado por el Gobierno del señor Pedro Sánchez y en el que la Junta de Andalucía le pediría, por favor, en su implicación de aquí en adelante, haga la tarea. Ponga un euro, 220 millones de euros del señor Pedro Sánchez, 25 millones de euros del Ayuntamiento de Córdoba, por cierto, gracias a la abstención del Grupo Socialista para sacar adelante los presupuestos del año 2021. Implíquense en el proyecto porque tiene que ver mucho con el presente y con el futuro, no solo de la capital, sino también de la provincia. Es que la barbaridad que ha planteado, o sea, la realidad no está en reunirse con gente, sino en vivirla de verdad, no estar en sitios en los que se acostumbra, en los que uno se acostumbra a oler a moqueta. No, la realidad que nosotras conocemos es la que vivimos día a día, la que nuestros amigos están contratados a través de ETT, que dan condiciones laborales pésimas y desprotegen completamente a las trabajadoras y los trabajadores. Gente que a los 27 años y a los 28 años no tiene ninguna estabilidad laboral. Gente que ha estudiado y ha hecho oposiciones y no es capaz no le sale la plaza para poder tener un trabajo estable. Esa es la realidad de Andalucía, esa es la realidad de los barrios y los pueblos en Andalucía. Lo que ustedes plantean aquí son una suma de cifras completamente insensible. O sea, detrás de ese 40% de paro juvenil hay mucha gente detrás que no puede plantearse un proyecto de vida, que no tiene la posibilidad de decidir si quiere tener hijos o no quiere tener hijos, que no se pueden emancipar. Es que es una barbaridad lo que acaba de plantear. Miren sus marcadores y administren su tiempo. Vox todavía dispone de 2 minutos y el Partido Popular prácticamente también de 1,48. Intervengan como quieran. Ciudadanos, esta legislatura ha llevado la economía con la cabeza y las políticas sociales con el corazón. Eso se lo puedo asegurar. Y hemos trabajado por y para los andaluces. 2 años la ayuda a la dependencia. Me plantea que... No, 2 años la ayuda a la dependencia. No, se han bajado, las listas de la dependencia se han bajado aproximadamente en un 45%. Y eso es realidad.
y nos encontramos con 100.000 expedientes metidos en un cajón. Perdóneme, nos encontramos con 100.000 expedientes metidos en un cajón que hemos tenido que recuperar para que no sumasen antes esos estaban metidos en un cajón para que no se sumasen en las listas de la dependencia. Pero es mentira, y hemos bajado un 49% las listas de la dependencia. Hemos trabajado las políticas sociales realmente con el corazón, mirando a la gente a la cara, mirando a la gente a sus problemas, personas en exclusión social, trabajando con las asociaciones de discapacitados, de personas con discapacidad. Hemos trabajado mirando a la gente a la cara. Así es como hemos trabajado. Ciudadanos ha trabajado de esa manera en el Gobierno de la Junta de Andalucía. 2,5 millones de personas en exclusión social. Salía el otro día la cifra. 2,5 millones. ¿Me está planteando que han hecho políticas sociales con el corazón? Sí. Gracias, señor Gómez. Vox, Partido Popular, distribuyan su tiempo como lo consideren oportuno. Bien, desde el Partido Popular, y yo soy Consejería de Salud y Familias. Desde la Consejería de Salud y Familia, un apoyo clarísimo a la natalidad, un apoyo clarísimo a la mujer embarazada y una defensa a ultranza de la vida. Y que ahora me quiero referir a lo que a obra e infraestructura a nivel de Córdoba en este tramo que llevamos ahora mismo. Estamos apostando, como he dicho antes, por un pacto andaluz del agua y estamos invirtiendo a nivel de Andalucía 1.500 millones de euros. Estamos en el plan Itinere, una mejora importantísima de los caminos rurales que estaban muy dejados. Estamos en la autovía del Olivar, que estaba bloqueada, sin inversión desde hace muchísimo tiempo. Estamos ya en el tramo de Arnava de Cepillar-Lucena, en la variante de Cabra, que la dejaron ustedes olvidada en el ostracismo. Estamos en la Ronda Norte de Pozoblanco. Son propuestas y muchas son ya realidades. Ronda Norte de Córdoba, en la fase 1 y en la fase 2. En la variante sur de Villanueva de Córdoba. En la Ronda Oeste de Córdoba, en el plan de transporte metropolitano. En la base logística del Ejército de Tierra, donde ya hemos aportado 38 millones. Señor Ambrosio, hemos apostado ya 38 millones. Ya están puestos. Ni un solo euro. Y faltan por poner para la siguiente legislatura 62 millones, señoría. 62 millones. Señoría. Estamos en el área logística de Liguerón. Es decir, estamos trabajando de una forma clara y contundente por un desarrollo en infraestructura en Córdoba que hacía falta. Igual que lo estamos trabajando a nivel de toda Andalucía. Eso es progresar, eso es subir, eso es darle, acercar todos los pueblos, acercarlos entre uno y otro, darle infraestructura. Habría un gran déficit de infraestructura que hemos estado abordando de una forma clara y que estamos ahora mismo totalmente imbuidos en la mejora de caminos, de agua, inversiones. Todos son grandísimas inversiones en beneficio de todos los cordobeses. Señora Aguirre, no hay puesto ni un kilómetro de ninguna de esas infraestructuras. Deje de mentir, deje de mentir. Hemos desbloqueado. Bueno, ustedes fue trágico su gestión de los últimos años y a ellos. Que no hay nada más que pasearse, que se pasea usted poco por donde usted quiera. Ayer me pasé por Puente de Genil y ayer lo estuvimos viendo la inversión a nivel de autovía del Olivar. Gracias, señora Aguirre. Ha cumplido ya el Partido Popular sus 4 minutos en este tercer bloque. Vox todavía dispone de 2 minutos. Si quiere hacer alguna intervención y luego reservar algo para el final, bueno, lo que el candidato desee. Le diría, señora Aguirre, que yo he estado esta legislatura en la Consejería de Fomento y, desde luego, ustedes se han olvidado de Córdoba durante la mayor parte de la legislatura. Y ahora, al final, en estos últimos meses, bueno, pues desempolvan algunos viejos proyectos, pero que al final, pues lo que estamos haciendo es ganar titulares diciendo, bueno, pues sacamos el proyecto, y todo eso se hace con inversiones mínimas. Pero al final ustedes no han apostado por Córdoba. Este verano, en el Valle de los Pedroches, probablemente vaya a haber restricciones. Y ustedes han perdido 3 años y medio. Ustedes han perdido 3 años y medio porque podían estar ya perfectamente puestas en marcha las conducciones del Pantano de la Colada, que se ha quedado para que la gente se bañe. Esto es bastante triste, señora Aguirre. Ciudadanos dispone todavía de 37 segundos, señor. Yo quiero decir que con Ciudadanos en el Gobierno de la Junta de Andalucía, Andalucía ha salido adelante, ha progresado, y sigo insistiendo en que ha progresado y ha salido adelante con las políticas que se han realizado de la Junta de Andalucía. Recordemos que Ciudadanos ha llevado consejerías tan importantes como Economía y Empleo, tan importantes como Educación, como Turismo, Justicia, Políticas Sociales y Discapacidad.
Y con las políticas que hemos desarrollado hemos salido adelante, hemos mirado por los ciudadanos. Recientemente en turismo, por ejemplo, la puesta de la bandera azul en una playa de interior. La primera vez en la historia que hay una bandera azul en la playa de interior en Córdoba. Partido Socialista, 7 segundos, Isabel Ambrosio. Sí, me gustaría plantear que hay quien ha demostrado a lo largo de esta noche, quien cree en Andalucía y su fortaleza y quien está aquí de paso. Y eso también es lo que tendrán que valorar los cordobeses y cordobesas el próximo 19 de junio. Gracias. 2 segundos, señor Gómez. Solamente se puede presumir de datos si no se tiene ni idea de cómo vive la gente normal en Andalucía, señor Aguirre. Gracias. Cierra el bloque, Vox. Bien, bueno, al final la realidad es que vivimos con unas tasas de natalidad que nos llevan a un suicidio demográfico en toda regla. Y eso es algo que se ha puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones. Y son datos objetivos, es matemática, no es una cuestión ideológica ni es una cuestión controvertible. Y para ello, para luchar contra ese suicidio demográfico, es necesario que pongamos de una vez por todas a la familia en el centro de todas las políticas sociales. Si nosotros ahora pensamos que vamos a poder luchar contra esa caída brutal de la natalidad simplemente pues desde perspectivas embristas, si concebimos el derecho, la maternidad como un mero derecho de la mujer, igual que también pensamos, como se hace desde la izquierda, que acabar con la vida del nascituros también es un derecho íntegro de la mujer, pues evidentemente estamos trabajando precisamente en una senda que nos llevaría a la autodestrucción. Esto, señor Aguirre, es una realidad incontrovertible y usted ha sido el consejero de Salud y de Familias, pero no ha trabajado por las familias. Gracias, señor Hernández. Pues aquí cumplimos hasta aquí este tiempo de debate. Para terminar este tiempo de exposición de ideas de nuestros invitados, cada uno de ellos va a disponer de 1 minuto de cierre para su último mensaje. Orden de intervención acordado de menor a mayor representación según los resultados obtenidos en nuestra provincia en las últimas autonómicas por las formaciones políticas que nos acompañan. Así que último minuto de cierre de este debate. Alejandro Hernández, Vox, su tiempo. Bueno, voy a tener 2 intervenciones seguidas. Bien, bueno, en cualquier caso, lo decíamos al principio. En el 2018 había una ilusión, se generaron unas expectativas y lo que toca ahora, lo que tienen que evaluar los andaluces, es hasta qué punto se han cumplido esas expectativas. Y efectivamente este ha sido ese gobierno del cambio que se ha defendido desde Ciudadanos y desde el Partido Popular, o si por el contrario, pues ni siquiera ha sido el gobierno del recambio. Nosotros hemos contribuido con lealtad y con responsabilidad a la gobernabilidad de Andalucía. Lo hemos hecho pues, durante prácticamente casi toda la legislatura, lo hemos seguido haciendo incluso en los últimos meses, cuando se han traído cosas que eran interesantes para los andaluces. No hemos entrado en tacticismos ni en políticas de partido, pero la realidad es que el gobierno de la Junta de Andalucía, con firmas del PP y de Ciudadanos, no ha incumplido la práctica totalidad de los acuerdos suscritos con nuestra formación. Y por eso, si quieren los andaluces un cambio real, les pido el voto para Vox. Gracias, señor Hernández. Por Andalucía. Yo no les voy a pedir el voto. Yo lo que les voy a pedir es confianza. Confianza en vosotras mismas. Métanse en política, no solamente para votar. Esa es la idea principal que quiero trasladarles. Deben estar en política, porque si no hacemos la política nosotras, la harán por nosotras. El segundo mensaje es que les pido la confianza porque nos vamos a dejar la piel. Nos vamos a dejar la piel por ti, David, que no encuentras un trabajo digno desde hace mucho tiempo. Va por ti, Manu, que te tuviste que ir a Holanda y no has podido volver porque no encuentras un trabajo en condiciones. Va por ti, Silvia, que hiciste las oposiciones y no te salió plaza. Hiciste todo lo que se pidió por ti. Por ti, abuela, que no pudiendo moverte y teniendo 80 años, solamente tienes 2 horas de ayuda. Va por ti, mamá, y por ti, tita, que tenéis que cuidar de abuela, porque nadie puede venir de ayuda a domicilio a cuidarla. Va por vosotras, va por Andalucía. Gracias. Ciudadanos, 1 minuto. Si algún día pensaste en votar a Ciudadanos, hoy es el mejor momento para hacerlo. El 19 de junio tienes una oportunidad. Nosotros prometimos que íbamos a bajar el paro y lo hemos hecho. Nosotros prometimos que íbamos a ser la locomotora de España en economía y lo hemos hecho. Nosotros prometimos que íbamos a ser el primer destino turístico de España y lo hemos hecho. Nosotros prometimos la equiparación salarial de los profesores y lo hemos conseguido. Quedan muchas cosas por hacer,
Claro que sí, lo sabemos. Hemos tenido 3 años y medio de legislatura, 2 de ellos, por desgracia, con pandemia. Pero junto a ti y junto a las políticas que nosotros vamos a desarrollar y Ciudadanos desarrolla políticas liberales, vamos a seguir consiguiéndolo. Porque Andalucía tiene mucho potencial. Nos estamos creyendo desde el 2018 que somos andaluces, que somos la primera comunidad en tamaño en España, que somos 8,5 millones de personas que estamos ahí y que vamos a trabajar. Vota Ciudadanos y trabajaremos juntos. Gracias. Partido Popular, su minuto de cierre. El trabajo de los andaluces y un gobierno con Juanma Moreno ha hecho que salgan de Andalucía del marasmo en que se encontraba. Ha hecho que estemos ahora mismo en las cifras en las cuales nos encontramos, sin excluir a nadie. Se ha gobernado para todos los andaluces, sin poner líneas rojas, sin llamar a la crispación, al contrario, llamando al sosiego y a la tranquilidad a todos los grupos políticos y a todos los andaluces. Juanma le ha sentado bien a Andalucía, Juanma le ha sentado bien a Córdoba, de ahí que os pida el voto. Tenemos que tener una mayoría suficiente para que todo nuestro programa electoral podamos aplicarlo de una forma íntegra, en beneficio de todos los andaluces y en beneficio de todos los cordobeses. Estamos citados el día 19, de aquí pido que sacuda a la urna. Hasta el rabo todo es toro. Y todos tenemos que apoyar un gobierno de Juanma. Y por último, como siempre acabo llamando a todos los cordobeses a la prudencia y a que os cuidéis mucho. Gracias. Partido Socialista, un minuto. Soy Isabel Ambrosio, candidata del PSOE, un partido progresista con 143 años de historia y siempre con las mismas siglas y sin esconderlas. Un partido que tiene por herencia ni más ni menos que la conquista y los avances en derechos y sobre todo el colocar a las personas en el centro de todas y cada una de nuestras decisiones políticas. Por eso, el próximo 19 de junio volvemos a concurrir una vez más, porque creemos firmemente que Andalucía necesita un nuevo proyecto. Creemos, además, y estamos especialmente orgullosos de esta tierra, de su cultura, de sus tradiciones, de su manera de entender la vida. Por eso el PSOE de Andalucía tiene un candidato, en este caso el futuro presidente de la Junta de Andalucía, que es Juan Espada, y en su nombre os voy a pedir el voto. Voy a pedir el voto a los jóvenes que se apoyan en un sistema de educación pública y que optan a tener una primera oportunidad en esta tierra. Voy a pedir el voto a las mujeres, como mi hija o como mi madre, que no están dispuestas a dar ni un solo paso atrás. Voy a pedir el voto a los mayores, que están pasando todo un calvario para ser atendidos por la sanidad pública o que se les pueda dar una prestación. Y voy a pedir también el voto a los trabajadores, a los empresarios y a los autónomos. Un voto para Juan Espada, un voto para el Partido Socialista, porque ningún progresista se puede quedar en casa. Gracias. Pues así hemos llegado al final. Agradecemos para terminar una vez más la presencia de los candidatos que nos han acompañado esta noche y también, desde luego, la atención de quienes nos han seguido con este debate provincial en la Radiotelevisión Pública de Andalucía. Aún queda una semana de campaña electoral para todos los candidatos, quedan muchos kilómetros todavía por hacer, muchos actos que protagonizar, pero desde luego la última palabra la tienen los andaluces, los cordobeses, el próximo 19 de junio en las urnas. Gracias de nuevo y muy buenas noches.